Imagina descubrir que el hijo que criaste con tanto amor, que viste crecer, al que le enseñaste a dar sus primeros pasos, es capaz de quitarte la vida. Imagina descubrir que detrás de esa sonrisa que conoces desde niño, se esconde un verdadero monstruo que nunca imaginaste que existía. Lo que vas a escuchar ahora es una historia real que conmocionó a todo Brasil. Una historia sobre secretos familiares, mentiras elaboradas, vicios destructivos y un crimen inesperado. Era un viernes común en Belo Horizonte, 18 de julio de 2025. El sol se ponía en Santa Amélia. En un día normal, Soraya Tatiana França, de 56 años, estaba en casa con su hijo Mateus. Soraya no era una persona cualquiera. Era una profesora dedicada, historiadora de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, en el Colegio Santa Marcelina desde hace 7 años. Una mujer que había moldeado la mente de más de 2000 jóvenes a lo largo de su carrera, descrita por sus colegas como competente y apasionada por la educación. No tenía ni idea de que aquella sería su última noche de vida. Junto a ella estaba Mateus França Campos, su hijo de 32 años. Para quien lo viera, su vida parecía organizada. Funcionario público de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Minas Gerais, vivía con su madre en un apartamento de la familia. Pero, detrás de esa fachada de normalidad, un secreto sombrío estaba carcomiendo la vida de Mateus por dentro. Si te está gustando esta historia impactante, deja un like ahora y suscríbete al canal para no perderte ningún caso real como este. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez imaginaste que tu familia pudiera esconder secretos así? Mateus tenía una adicción a las apuestas en línea. No eran apuestas casuales, era una adicción compulsiva que lo había llevado a contraer deudas enormes, préstamos de nómina que comprometieron sus ingresos, dinero que simplemente ya no podía pagar. Y en aquella fatídica noche de julio, cuando Soraya descubrió la verdadera magnitud de los problemas financieros de su hijo, cuando lo confrontó por el dinero que faltaba, algo terrible sucedió. Las discusiones de dinero ya tenían semanas. La madre pedía responsabilidad y explicaciones. Mateus sintiéndose cada vez más presionado, acorralado por sus propias mentiras. Pero ese viernes, la conversación escaló de una forma inimaginable. Alrededor de las 10 de la noche, en una explosión de rabia y desesperación total, Mateus hizo lo impensable. Estranguló a su propia madre. La mujer que con tanto amor lo crió incondicionalmente, falleció a manos de su propio hijo. Pero presten atención, la historia no para ahí. Lo que Mateus hizo después de este crimen los dejará completamente sin palabras. Después de cometer el matricidio, en lugar de entregarse, Mateus tuvo una reacción completamente diferente. Con una frialdad espantosa, él elaboró un plan diabólico. Primero, puso el cuerpo sin vida de su propia madre en la cajuela del auto de ella. Luego, condujo por kilómetros por la carretera MG10 hasta llegar a Vespasiano, en la región metropolitana. Pero lo peor aún estaba por venir. Para intentar despistar a la investigación policial, Mateus simuló una violencia sexual contra el cuerpo de su madre. La dejó semidesnuda, le hizo marcas en los muslos y provocó sangrado en sus partes íntimas. Él profanó el cuerpo de su propia madre para intentar salvar su propio pellejo. Después, abandonó el cuerpo de Soraya bajo un viaducto en Vespasiano, tratándola como si fuera un objeto desechable. Pero la parte más impactante de toda esta historia es que el propio Mateus denunció la desaparición de su madre. Al día siguiente del crimen, Mateus se dirige a una comisaría de Belo Horizonte, simula estar en completa desesperación y registra un informe policial sobre la desaparición de Soraya. ¿Cuál fue la versión que contó? Que había viajado a la Serra do Cipó la noche anterior y que desde entonces no lograba contactar a su madre. Dijo que estaba preocupado, que era raro que ella no contestara. El cinismo no paró ahí. Le pidió a una tía que revisara el apartamento, llamó a un cerrajero, hizo todo para parecer un hijo preocupado. El domingo 20 de julio, el cuerpo fue encontrado por una denuncia anónima. ¿Y a quién llamaron para el reconocimiento en el Instituto Médico Legal?
a Mateus. Lloró, se desesperó, gritó, hizo el papel de hijo devastado frente a forenses, policías y familiares. La actuación no se detuvo ni siquiera en el velorio de la propia madre que él había asesinado. Mateus estaba allí, entre abrazos y pésames. Mientras familiares y amigos de Soraya lamentaban su muerte, el asesino real estaba allí, fingiendo luto. ¿Qué clase de persona puede llorar en el funeral de su propia víctima? Pero la Policía Civil de Minas Gerais no está compuesta por personas ingenuas. Durante una semana entera, los investigadores comenzaron a notar inconsistencias en la versión de Mateus. Las cámaras de seguridad no mentían. El coche de Soraya fue registrado circulando por la carretera MG10, justo a la hora en que Mateus afirmaba estar viajando solo a la Serra do Cipó. Los investigadores también notaron su nerviosismo excesivo y las contradicciones en su declaración durante los interrogatorios. El cerco policial se estaba cerrando. Viernes, 25 de julio, exactamente una semana después del crimen. La Policía Civil obtuvo una orden de arresto y fue a la casa del padre de Mateus. Y cuando los policías tocaron, ¿saben qué pasó? Mateus no se resistió ni negó las acusaciones. Simplemente se derrumbó y lo confesó todo. Toda aquella farsa elaborada, que duró una semana entera, se desmoronó en segundos. Mateus França Campos hoy se encuentra en prisión preventiva. Fue despedido de su cargo en el gobierno, perdió el empleo, perdió la libertad, lo perdió todo. Soraya Tatiana França fue una educadora que dedicó su vida entera a la formación de jóvenes. Más de 2000 estudiantes pasaron por sus manos, e irónicamente, fue asesinada por el joven que ella misma contribuyó a formar. Esta historia trágica nos muestra lo que la adicción a las apuestas en línea puede hacer. Mateus no era un asesino de nacimiento. Se convirtió en uno por una adicción que no solo destruyó su vida, sino que le quitó la de la persona que más lo amaba. Detrás de cada crimen brutal, siempre hay una tragedia humana compleja, y a veces, el verdadero monstruo puede estar viviendo en la casa de al lado, puede estar sentado a la mesa de su familia. Esta fue la historia real e impactante de Soraya y Mateus França. Una madre abnegada y un hijo descarriado, una profesora respetada y un adicto a las apuestas en línea, una víctima inocente y un asesino con un crimen inesperado. Si llegaste al final, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Creen que la adicción al juego online es un problema social a debatir con más seriedad? Y recuerden siempre, si tú o alguien que conocen está enfrentando problemas con el juego o alguna adicción, busquen ayuda profesional antes de que sea demasiado tarde.